Muchas gracias a ARCA, Escalae, a la Sociedad Central de Arquitectos, al Consejo Profesional y a la Oficina Cultural de la Embajada y al Centro Cultural de España en Buenos Aires. Gracias por vuestra invitación, por vuestra acogida. Hacía años que teníamos pendientes venir a explicar nuestro trabajo. En la imagen es como nuestra icona. Este fue un primer concurso que nos presentamos en el año 88. Tan solo empezar, que era un concurso que a nivel nacional sobre un faro en Punta Aldea, Gran Canaria. Y en aquellos momentos ya de alguna manera nos gusta enseñar este proyecto porque explica las bases en las que hemos, de alguna manera, apoyado nuestro trabajo, ¿no? O sea, en contra de lo que en aquellos momentos, y todavía ahora, si leemos en el diccionario el concepto de un faro, te dice que es un elemento vertical, etcétera, etcétera. O sea, nosotros en aquellos momentos dimos una respuesta en relación con el lugar. O sea, en aquellos momentos ya esta propuesta... nosotros teníamos un acantilado que ya estaba a una distancia, yo no me acuerdo ahora si eran 40 metros o 60 metros, o sea, era esta línea horizontal que ya tenía la altura necesaria como para ya no tener que plantear un elemento vertical. O sea, un poco lo que nos gustaba y lo que nos sigue gustando es empezar con la hoja en blanco y ver hasta dónde el concepto se puede otra vez replantear, ¿no? O sea, en aquellos momentos ya replanteamos el elemento faro, que simplemente podía ser este voladizo, simplemente podía ser este plano, que tenía que albergar todo el tema de placas fotovoltaicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creemos que es un ejemplo que, ya, como os he explicado, a lo largo de los años hemos ido aplicando, ¿no? Nosotros, como decía Alberto, ya hicimos una primera decisión hace 25 años. Nosotros habíamos nacido en Olot, habíamos ido a estudiar a la Escuela de Arquitectura del Vallès y cuando nos planteamos qué hacer profesionalmente, decidimos volver a nuestro lugar. En aquellos momentos pensad que los profesores, cuando explicamos esta decisión, lo primero que nos dijeron es que ya si nos íbamos a Olot, poca arquitectura haríamos, ¿no? O sea, en aquellos momentos pensad que lo que se solía hacer era ponerse a trabajar con un despacho de arquitectura en Barcelona, etcétera, etcétera, e ir haciendo un camino, ¿no? Nosotros creíamos que con la fuerza de los tres podíamos ir a nuestro lugar, podíamos estar donde estábamos, pues bueno, donde nos sentíamos a gusto, y desde allí siempre tuvimos claro que queríamos intentar, pues bueno, de alguna manera poder hacer este camino de la arquitectura. Olot es una ciudad, en estos momentos tiene 30.000 habitantes, está entre... es este territorio amable, o sea, no estamos... A ver, yo no creo que estemos en una Cataluña profunda, estamos en este paisaje amable, estamos a 440 metros sobre el nivel del mar. Si conocéis, o sea, nosotros hay una primera franja que es todo el tema del Ampurdá, todo el tema de Figueras, Cadaqués, o sea, lo que toca al mar, y después viene la franja de la Garrocha. O sea, nosotros, Olot, estamos a una hora de lo que es el mar y a una hora de lo que es la nieve, ¿no? De allí nosotros, o sea, esta imagen nos gusta enseñarla porque es un paisaje humanizado. O sea, en ningún momento es un paisaje que no ha estado tratado por la mano del hombre, sino que ha estado manipulado. O sea, allí hemos aprendido una manera de tratar el paisaje, o sea, de modelar el paisaje.
Como podéis ver, estos bancales, ¿no? Para crear estas superficies de cultivo, pequeños bancales, ¿no? Con un gran esfuerzo de lo que es la mano del hombre, ¿no? El tema del agua también lo tenemos muy presente. Pensad que es una región volcánica y los suelos son de piedra de basáltica. El agua tiene esta facultad de irse. Hay suelos que hacen que el agua no penetre y en cambio hay otros suelos más porosos. O sea, el tema del bosque. Este es el bosque de la Facheda de Jordà. Este bosque, pensad que como podéis ver, todo este suelo volcánico, toda esta masa y toda esta fuerza, toda esta profundidad, hay épocas del año que entra la luz que es muy mágico, ¿no? O sea, todo esto nos ha ido acompañando en todo nuestro corpus, ¿no? El tema de lo que son las edificaciones, ¿no? O sea, allí este es el tipo de casa, es una casa humilde que nos da, que nos ha hecho entender el sentido común, ¿no? O sea, la manera lógica de construir. O sea, se colocaban en este límite entre lo que es el plano horizontal de lo que es el cultivo y la primera, o sea, las elevaciones de lo que es después el bosque, ¿no? Y en esta primera franja, en esta primera cota de elevación es donde se colocaba la pieza, ¿no? Se coloca perpendicular a las curvas de nivel, ¿no? O sea, las aguas dando a las vertientes en lateral, ¿no? Para no meterse las aguas dentro. El concepto del muro. Hemos analizado estas construcciones para entenderlas y para que a partir de este entendimiento nos va dando unas pautas y unas maneras de entender lo que es la pieza en el paisaje, lo que es la pieza y la relación del exterior con el interior. Por ejemplo, allí veíamos el predominio de lo que es lo que decimos nosotros el muro, o sea, la fachada opaca respecto al vacío. En cambio, cuando ha habido otra necesidad, cuando se quería abrir la casa al exterior, había otro mecanismo como es lo que nosotros llamamos la galería, ¿no? Este espacio de transición entre lo que es el interior y el exterior, ¿no? O sea, es un espacio que a nosotros también nos ha ayudado, ¿no? a entender que una fachada no pasa por simplemente un plano. O sea, una fachada tiene que tener ancho, o sea, tiene que tener espacio, tiene que ser transición entre interior y exterior. O, por ejemplo, una cosa tan banal como sería coger un tonel de una barrica de aceite y cómo la han abierto y la han utilizado como fachada, ¿no? O sea, también esto nos ha enseñado a nosotros una manera lógica y de sentido común, ¿no? El tema del material, ¿no? Cómo un mismo material tiene diferentes maneras de expresión, ¿no? O sea, esta gradación de los diferentes gradientes que puede tener un material, ¿no? Desde la columna basáltica, como podéis ver aquí en la parte baja, a la laja, aquí esto ya en el suelo te lo vas encontrando como estas piezas hexagonales, fruto de la solidificación en un momento dado. O sea, el valor del material. O, por ejemplo, cuando el material ya es nosotros lo llamamos la greda, que ese es la pili, ¿no? O sea, es el material volcánico el más disgregado posible, ¿no? Cómo puede llegar a ser sólido y al mismo tiempo se va desgranando, ¿no? Estás aquí cerca y vas oyendo, o sea, cómo se va desgranando, ¿no? O sea, es como un murmullo que vas sintiendo cómo este material se va disgregando, ¿no?
Carmen y Ramón en nuestro espacio. El otro concepto que os queríamos transmitir es el que nosotros decimos de creatividad compartida. O sea, tuvimos claro que queríamos ir a nuestro lugar y también teníamos claro que queríamos trabajar juntos. ¿Por qué? Porque creíamos y nos hemos hecho nuestra una frase de José Antonio Marina que dice que una creatividad compartida es aquella que permite a un conjunto de personas, no necesariamente extraordinarias, producir resultados extraordinarios. O sea, creemos que el concepto de trabajar en equipo es un concepto de compartir, es un concepto de poder llegar a otros resultados, ¿no? O sea, no importa quién empieza un trabajo, quién lo continúa. O sea, nos gusta y hemos practicado desde hace 25 años el estar alrededor de una mesa y el que los dibujos van de un lado a otro, o sea, o nos ponemos los tres encima del dibujo, ¿no? O sea, nos gusta entender esta manera, este trabajar alrededor de una única mesa, los dibujos, los esbozos, no importa el tema, o sea, nos gusta practicar el concepto de creatividad compartida. Creemos que a nosotros nos ha dado esta posibilidad de conseguir otra manera y otro camino, ¿no? Aquí nosotros queríamos explicar el tema de alguna manera del camino que RCR creemos que ha hecho en estos años. En primer momento nos encontrábamos con este desarrollo del aprendizaje escolar y de la materialidad. O sea, nos encontramos en que hicimos unos proyectos que claramente salen de la enseñanza que tuvimos en la escuela, ¿no? O sea, en aquellos momentos, ahora se me pedía de qué edad teníamos, ¿no? Nosotros pensad que somos Ramón es del 60, yo soy del 61 y Carmen es del 62. Empezamos los estudios de arquitectura en el 79-80 y, bueno, nosotros tenemos esta formación de lo que en aquellos momentos se llamaba, pues bueno, esta arquitectura catalana que venía de esta arquitectura, bueno, mediterránea, de esta arquitectura también del norte de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una manera ordenada. Hicimos esta primera casa que fue la Casa Margarita, hicimos el Hotel de Albons ya con estos volúmenes desplazados. Aquí, en estos proyectos, esta es una ampliación que hicimos de una casa de Pallés. Y aquí el primer proyecto que nosotros también ya empezamos a decir que, bueno, que es un primer proyecto ya de poner en práctica un poco nuestra manera y nuestro aprendizaje, ¿no? En estos proyectos siempre decimos que lo que aprendimos fue a entender el material, ¿no? Y a entender, cuando digo el material, quiero deciros que, por ejemplo, a saber lo que era un aplacado de piedra, o sea, un grueso de piedra de 3 centímetros y lo que te permite hacer un aplacado de piedra, o un aplacado, o por ejemplo, el Hotel de Albons es piedra de Salamanca que tiene 12 centímetros, o sea, aprendimos la importancia del grueso, ¿no? O sea, hasta dónde un material, hasta dónde puede llegar a ser un material, ¿no? Por ejemplo, en el pabellón de acceso a la fachada, que es este de aquí abajo, o sea, cómo tenemos claro, y aquí lo pudimos ejercitar, cómo una chapa de acero a partir de 4 milímetros tiene cuerpo. Y antes de estos 4 milímetros no tiene cuerpo, o sea, es otra cosa, ¿no? Los 3 milímetros es una chapa que tiene otras propiedades. A partir de 4, la chapa, pues bueno, empieza a ser rígida, etcétera, 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 ¿no? O sea, empezamos a saber lo que era este valor, ¿no? Estuvimos también por el camino de la influencia de los grandes maestros. En su momento visitamos, o sea, llegó el momento que tuvimos la necesidad de visitar obra de Mies, de Kahn, de Aalto,
O sea, son referencias. Y más tarde hemos tenido la necesidad de visitar obra de Le Corbusier, ¿no? O sea, y los tenemos presentes en nuestra obra, ¿no? Por ejemplo, en el Centro Cívico de Ridaura, en la Casa Mirador, la Facultad de Derecho de Gerona, ¿no? O sea, aquí ponemos en práctica lo que hemos aprendido, lo que aprendimos. O sea, la elegancia, las proporciones, el valor del zócalo, el valor por ejemplo, bueno, otra vez aquí en el pabellón del baño, ¿no? O sea, esta pieza colocada en el paisaje, o la casa del herrero y la peluquera, ¿no? O sea, o la pieza del Instituto de Sant Feliu de Guíxols, la importancia del acceso también a las obras, ¿no? Por ejemplo, esta pieza de Sant Feliu de Guíxols es una pieza que hace 100 metros de largo y, o sea, creíamos que en aquel lugar se le tenía que dar se le tenía que separar del tejido urbano, que era un tejido urbano bastante de final de ciudad, con muy poco valor, y tuvimos claro que esta pieza tenía que tener este espacio de acceder a ella, ¿no? Propusimos separarnos estos 40 metros, ¿no? O sea, para que el hecho de llegar a la pieza a la persona le hiciera sentir que va a un lugar especial, ¿no? O sea, nosotros aquí aprendimos este valor, el concepto del carácter, ¿no? O sea, de lo público, bueno, como decía antes, ¿no? Del objeto para que provoque a la persona este respeto de ir hacia ella, ¿no? Después llegó el momento que nosotros siempre hemos estado con conceptualmente hemos creído que la arquitectura la hemos entendido formando parte de otras disciplinas, ¿no? O sea, nos gustaba entender y por eso, pues bueno, leímos filosofía, visitamos mucha obra artística, nos interesó también todo el mundo de los monasterios benedictinos, o sea, queríamos entender, o sea, buscar y entender qué quería decir todo el tema de la abstracción, ¿no? O sea, nos gustaba entender y saber cómo llegar a hacer una arquitectura que fuera abstracción, ¿no? O sea, sabíamos que la naturaleza, queríamos intentar ver cómo lo que es la naturaleza, cómo hacer que la arquitectura fuera naturaleza, ¿no? Aquí tenemos otra pieza que después también explicaré, que es el estadio de atletismo, ¿no? O sea, entender que esto también, lo complicado que fue en aquellos momentos, que se entendiera que esta pieza podía ser así, o sea, que se podía mantener todo este paisaje y al mismo tiempo crear esta función, ¿no? El 2x1, el pabellón 2x1 que está al lado de la pieza. Y después ya entramos en todo este mundo que hicimos en el conjunto de las Cols, ¿no? O sea, intentando por primera vez hacer que el paisaje estuviera dentro de la intervención, ¿no? Uy, un momento. Y la Casa M. Lidia también haciendo que esta pieza, que era una pieza muy pequeña, que por primera vez también metemos, o sea, la cortamos y son estas dos hendiduras, es este exterior que está dentro de la casa, ¿no? O sea, lo que son las piezas funcionales están separadas por exterior, no están separadas por paredes. O sea, el exterior, la lluvia, el sol, toda esta naturaleza es la que me separa las funciones. Esto es el inicio. Esta pieza es el inicio de todo lo que vendrá en años posteriores, ¿no? Tuvimos también la experiencia de avanzar hacia otras escalas.
Como por ejemplo una propuesta que hicimos, que nosotros estamos realmente, pues bueno, muy satisfechos de la experiencia que tuvimos en Dubái, ¿no? O sea, otra vez planteamos dentro de este mundo de las torres, etcétera, etcétera, de este mundo implantado del occidental hacia el mundo árabe, planteamos una propuesta en el que el vacío, o sea, otra vez el vacío y lo construido, tanta importancia tenía el vacío como lo construido, ¿no? Planteamos esta gran alfombra, esta pieza que veis aquí, esta gran alfombra, esta gran sombra que planteábamos aquí y cómo salían estas piezas entre vacío, ¿no? O como, por ejemplo, la otra pieza que planteamos dentro de este mundo, también en Dubái, ¿no? Dentro de este mundo planteamos el mundo intimista, el mundo más como esta kashba, como este mundo de sombra, ¿no? Un mundo más callado, o sea, más en relación con el mundo que estábamos en su momento, ¿no? O sea, y aquí tenemos la otra propuesta, que también el Parque de la Nueva Marbella en Barcelona, ¿no? También creando estas grandes estructuras de sombra y cómo modelando toda la topografía íbamos creando los diferentes espacios. Y en relación con esta obertura que siempre nos ha interesado, también siempre hemos estado más en todo el tema de diseño de piezas, ¿no? Desde el propio váter, que ahora también es una pieza que se está comercializando, esta pieza desde un plato de ducha, o sea, piezas que siempre desde un mismo concepto van saliendo, ¿no? O sea, para nosotros siempre decimos, o sea, nunca nos ha importado la escala, de los trabajos, ¿no? Lo que nos ha importado ha sido poder hacer un paso más y avanzar sobre el concepto de un tema, ¿no? El Parque Tussauds Basils, en Olot, es un espacio, esta es la ciudad de Olot, como os comentaba, de 30.000 habitantes. Por aquí transcurre el río que pasa por la ciudad, el río Fluvià. Y en esta área, en este inicio, se nos planteó, esto hace también 20 años, se nos planteó la posibilidad de ver qué hacer con estos espacios. A ver, este es un proyecto que lo que hacía era entender que en este lugar simplemente se tenía que entender otra vez, ¿no? Entender el lugar, y en base a esto simplemente era necesario colocar unas pequeñas piezas que revalorizaran este lugar. O sea, aquí no tenía sentido hacer un parque, no tenía sentido conformar espacio verde, etcétera, etcétera. Ya estaba el espacio verde. Simplemente teníamos que entenderlo y colocarle la pieza que revalorizara este lugar, ¿no? O sea, fue un análisis son proyectos, estos que os explicaré, son proyectos que son de mucha vivencia personal. O sea, es ir muchas veces al lugar y sentir lo que el lugar te está pidiendo. O sea, nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer un arquitecto es saber ver, ¿no? Saber ver, que quiere decir ir con tu cuerpo y sentir lo que te está pidiendo este lugar, ¿no? O sea, estuvimos analizando todo este lugar para entender cuáles eran las zonas donde situar pequeñas piezas. Esta fue nuestra propuesta, ¿no? Y fue una propuesta que también explicamos a la ciudad que era necesario que el tejido urbano respecto al suelo no urbano también hubiera esta franja de transición, esta franja que precisamente con la colocación de estas piezas te hiciera esta transición natural entre lo que es el tejido urbano y el no urbano, ¿no? Creemos que las cosas no pasan por una línea, sino que pasan por una franja, pasan por una transición, ¿no?
A partir de aquí colocamos tres propuestas. Básicamente colocamos esta pieza que es el pabellón del baño, colocamos la pista de atletismo y colocamos el 2x1. El pabellón del baño fue importante, o sea, pensar que esto, pues bueno, nos preocupó mucho cómo hacer que esta pieza encontrara su lugar, ¿no? Y hasta que no salió esta pequeña curvatura, o sea, que reconoce aquel lugar porque precisamente el agua, o sea, claro, hasta que no nos dimos cuenta y nos preocupó hacer esta curvatura, pero claramente es la pieza que le da este sentido de esta pieza en este lugar, ¿no? O la pista de atletismo, ¿no? O sea, hasta que no entendimos también que era esta pieza que se colocaba donde había habido un campo de cultivo, ¿no? O sea, nosotros queríamos que no perdiera la esencia de este lugar. Y para no perder la esencia de este lugar era importante entender que se podían mantener todas estas franjas vegetales, ¿no? O el 2x1, ¿no? Una pieza de lo más pequeño que hemos hecho, ¿no? Que es simplemente una cubierta, que es esta pieza que veis, y dos volúmenes. Esta pieza que cumple todas las funciones de mostrador, del bag, etcétera, etcétera, y una pieza almacén. Y un pavimento. O sea, simplemente, o sea, es importante saber lo que tienes qué pregunta tienes que contestar, ¿no? O sea, no se trata de saber qué pregunta tienes que contestar. El pabellón del baño, ¿no? O sea, tenía que ser antivandálico, tenía que permitir inundaciones. O sea, es una pieza que tiene toda esta historia está suspendida, pero claramente, como podéis ver, o sea, es esta pieza que se coloca en este lugar, se coloca con una materialidad, con unos reflejos, o sea, que cumple toda la función, pero al mismo tiempo es una pieza que se coloca bien en el lugar. Estuvimos colocando esta curvatura, estuvimos que el vacío coincidiera con los árboles existentes, o sea, fue un proceso de colocar la pieza en el lugar. O sea, es una pequeña curvatura, ¿no? que hace que se asienta, ¿no? Igualmente, se le da este valor de zócalo, este valor de cubierta, el tema de la sombra, el tema del recoger. La pista de atletismo, ¿no? Lo que os comentaba, ¿no? El valor de estar, que tu muro, o sea, tu espacio venía conformado con lo vegetal, con la masa arbórea, ¿no? Y esta pieza simplemente se colocaba aquí, ¿no? Esta pieza, de verdad, cuando tú estás, la vives, o sea, sientes que estás en este lugar, ¿no? Te recoge. Se tuvo que moldear, ¿no? O sea, todo esto que veis, toda esta topografía existente, se tuvo que moldear para que los jueces, desde los diferentes lugares, pudieran controlar todas las visuales y pudiera ser homologado la pista, ¿no? El tema de cómo solucionamos todo el tema de las gradas, ¿no? Como aquellos bancales que os había explicado en las primeras imágenes, ¿no? O sea, como esta manera, ¿no? El tema de la profundidad. Esto lo iremos viendo en muchos proyectos, ¿no? A medida que han ido pasando los años, nos ha interesado cada vez hacer que los espacios tengan profundidad, o sea, que no sean espacios cerrados, ¿no? O sea, tanto si son espacios, edificios interiores como exteriores, ¿no? O sea, nos interesa
que haya esta suma de planos. Esto supongo que nos viene, como se decía antes, ¿no? O sea, tenemos imágenes grabadas de este mundo de la cultura japonesa, de los edificios, ¿no? Esta suma de espacios, este aparecer, ¿no? O sea, cómo se van sumando, ¿no? O sea, nos interesa esta suma, ¿no? El 2 por 1, le pasa lo mismo, el valor del vacío. Aquí cada vez más los proyectos han ido teniendo este vacío, ¿no? O sea, siempre, ¿no? O sea, esta pieza que hace que la pieza se una en el entorno, ¿no? Este valor, ¿no? Tanto valor tiene el vacío como lo construido, ¿no? Continuando con este tipo de proyectos, precisamente, y en relación con este, se nos encargó lo que era el Parque de Piedra Tosca. El Parque de Piedra Tosca se sitúa, si antes estábamos aquí, en esta primera franja, en relación con la ciudad, el Parque de Piedra Tosca es toda esta banda de aquí, ¿no? Es un parque, es un espacio que fue... cuando hubo la erupción del volcán Croscat, cuando chocó contra el río, produjo toda una área una área muy rocosa que a lo largo de los años se fue moldeando por la necesidad de crear espacios de cultivo. O sea, es un área de unos 250 hectáreas y hay unos 150, perdonad, hay unos 150 muros, 150 kilómetros de muro, que es la suma de la acumulación de piedra, para conseguir todos estos pequeños espacios eran para cultivar, ¿no? Era la necesidad de conseguir cultivo, ¿no? Y a partir de este análisis de este lugar, hicimos una propuesta que nos gusta explicarla, que es la suma, ¿no? De una parte no visible y una parte visible, ¿no? O sea, la propuesta tiene tiene una parte que no es visible, pero que está presente, que fue una parte de ir analizando los espacios. O sea, fuimos analizando cada espacio de tal como era y cómo nos imaginábamos que tenía, porque queríamos recuperar otra vez el valor de este espacio, el valor de ver toda esta acumulación de piedra y todo este espacio que antes había estado cultivado, cómo lo podíamos ir manteniendo, ¿no? O sea, a partir de analizar lo que teníamos, íbamos estudiando cómo podíamos dejarlo y cómo podía ser la propuesta, ¿no? Y esto lo fuimos haciendo, o sea, cómo lo que nos encontrábamos, qué podía desaparecer para volver a recuperar el espíritu del lugar y cómo quedaba, ¿no? Es un proyecto otra vez, ¿no? Es un proyecto de pasearse por este lugar. No son proyectos de oficina, o sea, son proyectos de que la persona tiene que sentir lo que... Y tiene que... Siempre decimos que este tipo de proyectos, al igual que los proyectos de rehabilitación de edificios, o sea, se tienen que hacer por capas, ¿no? O sea, cuando decimos por capas, queremos decir que tienes que irlo haciendo lentamente, ¿no? Primero ir quitando una capa, te lo vuelves a mirar, quitas otra capa, te lo vuelves a mirar. O sea, es una manera de aproximarse. O sea, no puedes quitar la historia de un solo movimiento. O sea, lo tienes que ir haciendo suavemente. Esto nosotros lo hemos ido aprendiendo, ¿no?
O sea, todo esto, pensad que todo estaba perdido, ya estaba todo ocupado, ¿no? O sea, tuvimos que rehacer muros. O sea, cuando decimos que es parte no visible, queremos decir esto, ¿no? O sea, quitar árboles, rehacer muros, hacer que se pudiera entrar para poder volver a cultivar estos espacios. O sea, actuaciones que no se ven, pero que están y que son muy importantes. O sea, esto mismo era un camino que casi se había perdido, ¿no? Te atreves a ir quitando, ¿no? Pero no puedes quitarlo todo. O sea, porque tampoco estás dialogando con lo que le ha pasado, ¿no? O sea, tienes que saber cuál es la medida de tu intervención. O sea, porque todo el proceso es importante, ¿no? O sea, la historia del lugar es importante y la tienes que entender y tienes que ver hasta dónde recuperas la esencia, pero que también la esencia es la historia que después ha tenido. O sea, tenías que dejar el camino. Le han crecido todos estos árboles, no sé qué, tienes que ver lo que tienes que dejar. Y después tiene la parte visible. Muy bien. Teníamos todo este trabajo, pero también queríamos que la persona entendiera que entraba en un lugar especial, que le queríamos mostrar que era un lugar que tenía que tener respeto y que era importante que entendiera, ¿no? Y para eso tuvimos claro que teníamos que hacer una intervención que es un espacio de acceso a este lugar, ¿no? O sea, queríamos que la persona, aparte de que pusimos que tenía que dejar el coche separado, que tú tienes que caminar 10 minutos, o sea, hacemos que la persona entienda que lo llevas ya a un lugar. O sea, tiene que venir andando 10 minutos y después entra en un lugar que le está dando la recibida y es un lugar que tanto entras como sales por este lugar, ¿no? Y este lugar, ¿qué quiere ser? Pues bueno, esta abstracción de lo que había sido este proyecto, ¿no? O sea, todo este lugar, toda esta contención de piedra, ¿no? Fue cuando hicimos esta abstracción, ¿no? Cómo hacer un espacio que fuera esta contención de piedras, ¿no? O sea, acumulamos toda la piedra que pudimos y la acumulamos en este lugar. Y hacíamos la contención, ¿no? O sea, explicábamos que estábamos aguantando lo que habían hecho antes con los muros de piedra. Esto no existía. O sea, acumulamos toda la piedra que pudimos para crear este acceso a este lugar. Después le dimos estas chapas de acero, tienen la inclinación que tenían los muros de piedra, son 7 grados inclinados, o sea, tiene todos los conceptos que habían tenido los muros de piedra, ¿no? Pasamos al conjunto de las cols. Las cols para nosotros es la historia de la máxima complicidad que se puede tener con unos clientes, ¿no? O sea, pensad que es un camino que empezamos en el año 2000. Nos vinieron, y esto es así, o sea, nos vinieron para hacer una ventana en la cocina y a partir de una ventana en la cocina hicimos un restaurante, hicimos unos pabellones, ahora hemos finalizado un espacio para banquetes. O sea, bueno, fue un camino que lo hemos hecho juntos, de entender que precisamente con esta complicidad con la que nosotros creemos que está muy bien abordar todo proyecto de arquitectura, complicidad a todos los niveles, o sea, con el promotor, con los colaboradores, con todos los industriales que participan en la obra. O sea, creemos que una buena obra pasa por esta complicidad.
Y es importante que un cliente participe en el transcurso del proyecto, porque es cuando después, cuando tú te vas y aquel proyecto queda en manos de la persona, sea una vivienda o sea un restaurante o sea cualquier programa, es importante que después que esta persona haya estado en todo este proceso como para poder hacer que el alma que tenía este proyecto durante su vida tenga la misma alma, ¿no? O sea, esto de verdad, nosotros hemos llegado a tener claro que aunque a veces es duro y bueno, son caminos, pero que hace falta esta complicidad y este entendimiento para hacer camino junto, ¿no? El restaurante de las Cols es una pieza situada en uno de los accesos a la ciudad de Olot, es esta pieza que veis aquí. Es una pieza que antes había sido este recinto, una de estas casas de payés que os comentaba antes, que tenía su recinto, que tenía lo que nosotros llamamos este paisaje cercano. Cercano quiero decir que estaba en recinto, o sea, tenía sus muros y tenía este exterior dentro, era donde había el huerto, donde había los frutales, etcétera, o sea, el gallinero, o sea, era este exterior cercano. Y después tenía el exterior lejano, ¿no? O sea, donde habían los campos. En estos momentos, ya hace años, o sea, ha quedado como esta isla rodeada de viales, de naves, o sea, es claramente un lugar que quien lo haya visitado habrá podido ver que, claro, que todo proyecto, o sea, también teníamos que darnos cuenta de cómo tenían que ser los proyectos en este lugar. O sea, tenían que ser proyectos hacia adentro, ¿no? O sea, aquí no tenía ningún sentido la mirada exterior. En el restaurante, que fue el primer proyecto que hicimos, o sea, se sitúa en la parte baja, en la planta baja de lo que es la casa. Esta es la tipología clara de lo que es una casa de payés, que en la planta baja era donde estaban los animales, en la planta intermedia era donde había la vivienda y en esta planta superior era donde había el tema del granero, ¿no? Después ya habían otras construcciones agrícolas, pero el primer granero siempre era en lo que era el bajo cubierta, ¿no? Y cuando nosotros entramos en esta planta baja ya había restaurante, o sea, ya hacía 10 años que funcionaba un restaurante y nos pidieron, como os he dicho, ampliar la relación del exterior de la cocina con el exterior. Cuando nosotros, o sea, pensad que esta era la planta, o sea, es una planta, este es un proyecto de estos proyectos que tienes el espacio conformado, o sea, tú no decides qué medida, ni qué sección, el espacio está conformado. O sea, aquí lo único que tenías que darte cuenta también es qué tipo de uso, qué manera qué sala, qué espacio de comer podías crear en cada uno de estos lugares, ¿no? ¿Qué sensación? ¿Qué ofrecer a la persona, ¿no? Nosotros entendimos que era importante, otra vez, como os he comentado, el tema del acceso. Accedemos por aquí y después aquí se hace un desplazamiento para meternos en este espacio y llegar a un punto estratégico, que es esta pieza, que es un punto central, que tenemos relación tanto con el mundo de la cocina como con este comedor, el comedor que nos da a la zona norte, como con esta pieza que nos da a la zona sur. O sea, este punto es muy importante, ¿no? Y otra vez, a partir de este punto, crear toda esta suma de espacios, como os comentaba antes, ¿no? Toda esta suma de interior, exterior, o sea, esta sucesión de profundidad, o sea, aquí
tenemos un límite filtrado, vemos sutilmente lo que es el interior de la cocina. Aquí es un patio exterior que después nos da la bienvenida con el tema de la lámina de agua cuando tú entras, o sea, otra vez recordando este tema del acceso. La cocina te da la bienvenida sutilmente, filtrada, con un tema de vegetación. Otra vez aquí estamos en interior de cocina, aquí es ventana, vemos el exterior, o sea, tenemos otra vez todo este filtro, ¿no? Y por este lado, otra vez, esto era estructura existente y cómo, aprovechando la estructura existente, creamos unos biombos, otra abstracción de la naturaleza, como para crear dentro de esta pieza, crear unos espacios más reservados, ¿no? Y después, cómo te encontrabas con una pieza que tenía unos 20 metros por 3 metros y medio, que no sabías muy bien qué tipo de espacio crear, y que entendimos que, al igual que le pasaba a la masía, todas estas masías tenían en la planta superior lo que llamaban la sala. La sala era un espacio que servía para todo y no servía para nada. Era este espacio de distribuidor de las estancias, era este espacio que cuando se tenía que hacer una comida familiar se utilizaba, cuando se tenía que velar a un muerto también era el espacio que servía para esto. O sea, era un espacio representativo de la casa de Pallés, ¿no? Y fue cuando entendimos que este espacio tenía que ser también que una de las soluciones para este espacio era que fuera lo representativo también, ¿no? La mesa larga, donde sentarse en grupo o sentarse individualmente o en pequeños grupos, pero que es otra manera de sentir el estar relacionándote, el estar comiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenía los reservados, 3 reservados, esta pieza y esta pieza, ¿no? O sea, aquí por primera vez es un ejercicio también que siempre explicamos, que nos gustaba entender, que queríamos dialogar con el conjunto existente, queríamos dialogar en equilibrio, ¿no? O sea, en aquellos momentos, pensad que el interiorismo era un interiorismo que nosotros estábamos haciendo, un proyecto de interior, pero era un interiorismo en aquellos momentos. Se utilizaba la madera, se utilizaba el vidrio, se utilizaba por primera vez, y nosotros tuvimos claro que teníamos que venir con un material fuerte, ¿no? Con un material que también permitiera el utilizarse de diferentes maneras, y por eso fue el acero, ¿no? El acero nos permitió dialogar con la fuerza de la masía, ¿no? Pero dialogando con toda, como antes os he explicado, ¿no? Entendiendo que el acero tiene multiplicidad de variantes y de maneras de usarse, ¿no? O sea, se usó como pavimento, se usó como pared, como lámina entera de pared, se usó como estas piezas vegetales, se usó en el mobiliario. O sea, bueno, creíamos en esta uniformidad del material, pero en toda su riqueza. O sea, no cayendo en la simplicidad, sino teniendo claro que queríamos la cosa ordenada, pero con riqueza, ¿no? Es esta complejidad ordenada, ¿no? Aquí, como podéis ver, lo que os explicaba, la lámina de agua que tengo en el interior de la cocina sale al exterior y le da la bienvenida. Igual como la cocina filtrada por el elemento vegetal le da la bienvenida al visitante, ¿no? O sea, con toda esta sutileza, ¿no?